¿Cuántas veces has estado en un lugar que aparentemente está totalmente solo y al final resulta que no estás solo como tú piensas? Hoy te traigo una historia de un amigo. La vivió él en carne propia y me la contó. Es de aquellas historias en las que tú te pones a pensar y dices, sí, eso también me pasó a mí. La historia de este amigo, al que llamaremos Pancho, es ya desde hace mucho tiempo, en su época cuando él era estudiante. Para su proyecto escolar, sus maestros le pidieron realizar una especie de video con fotografías acerca de un proyecto de turismo que él tenía. Él tiene un familiar que cuida una casa colonial, antigua. Tiene muchas cosas históricas y todo en ese lugar. Él pidió autorización a este familiar para poder ir y tomar fotografías, sacar videos, visitar lugares de la casa, etc. Cuando aquel día llegó, pues él y su compañero fueron a esta casa a visitarla. Pero él no contaba con que ese día no iba a haber nadie ahí. No iba a haber nadie que lo vigilara, no iba a haber nadie que lo mirara por donde camina, no iba a haber nadie, supuestamente. Empezó a hacer su recorrido por la planta baja, salas, sillones, antiguo, todo era antiguo. Un piano, muy llamativo la verdad, quizás alguno de sus dueños podía entonar piezas musicales ahí. Cuando escuché esta parte del piano, en realidad yo pensé, no me digas que va a sonar, ¿no? Van a entonar algo ahí, pero no. Conforme el recorrido iba avanzando por la planta baja, pues todo parecía normal. Habían cuadros, habían muebles antiguos, ellos sacaban fotos. Una larga escalera empezaba desde la mitad de la sala hacia la parte de arriba, con una alfombra roja cubierta toda la escalera. Él empezó a subir por esas escaleras. Él y su amigo empezaron a subir por esas escaleras. Daban un paso y pues la madera vieja sonaba en ciertos pasos que ellos daban. Desde ese momento yo pienso que yo ya me hubiera puesto nerviosa. El escuchar esos ruidos en el total silencio de una casa antigua. ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Qué hubieras sentido ya al momento de pisar la madera vieja y empieza a sonar? Yo pienso que esto ya no va a pintar bien. Algo malo va a pasar. Y fue así. En la parte de arriba se encontraba una pequeña sala de estar y habitaciones. Un librero muy grande, tenían libros, habían escritorios, cosas muy antiguas. Comenzaba el recorrido y en la primera puerta encontró una habitación, no muy grande, una habitación pequeña. Ya no contenía muchos objetos. Lo único que se podía mirar en esa habitación era una bañera. Hoy en día ya no son muy comunes las bañeras, pero como les comento, esta casa era antigua. Había una bañera, había unas llaves ahí y nada más en esa habitación. Tú podías acercarte y mirar por las ventanas, mirabas a la parte de abajo, todo sin ninguna novedad. Él entró, tomó la fotografía obviamente de la bañera porque era lo único que había en esa habitación. Empezaron a salir cuando al fondo se empezó a escuchar las puertas abrirse. Pero no abrirse de una manera normal como abrirías tú una puerta, tiras el picaporte y abres, no. Era una puerta que se abría muy silenciosamente, pero como son puertas viejas, se escuchaba ese pequeño ruido que hace la madera al abrirse. Y pues ellos empezaron a preocuparse. Y esa sensación normal de estos chicos de empezar a sentir miedo
Pancho y su amigo empezaron a sentir miedo. Mientras iban avanzando por el pasillo, querían llegar hasta el fondo donde estaba esa habitación en la que ellos escuchaban el ruido. Empezaron a escuchar las llaves de la bañera abrirse. No había agua en esa bañera, pero la llave se escuchaba la llave, lo que giraba. Ellos habían salido de esa habitación, era imposible que una persona esté ahí y la esté abriendo. Dime tú quién era. ¿Sería el dueño del lugar que estaba cuidando su casa y se sentía invadido por estas personas? Yo digo que sí. El recorrido iba avanzando y aún les faltaba un piso al que subir. Llegaron hasta el final del pasillo, donde eran las otras escaleras. La puerta que se estaba abriendo estaba totalmente cerrada. No había forma de abrirla. ¿Qué había dentro? Nadie sabe. Era una puerta que estaba totalmente cerrada, tenía puesto un candado por fuera. La puerta que sonaba no era esa. Quizás el sentir o empezar a sentir miedo para ellos hizo que su mente empezara a imaginar esas cosas. Es lo único que yo puedo pensar al respecto de eso. Subiendo por las escaleras, ya eran unas escaleras un poco más estrechas y ellos iban subiendo. Habían más habitaciones, pero conforme ellos iban subiendo, este amigo me cuenta, el ambiente se sentía mucho más pesado. Tú sentías que te observaban. Caminabas y sentías que alguien estaba detrás de ti. Alguien los estaba vigilando. Pero obviamente porque esa casa no era de ellos. Esa casa era una casa totalmente abandonada por sus dueños o antiguos dueños y únicamente la tenían ahí por conservarla. Al subir, ellos notaron que al fondo del pasillo había una especie de ventana vertical, no muy grande, y había un baúl. Yo pienso que genera esa duda el saber qué hay en ese baúl. Ellos comenzaron a caminar y cuando se encontraron frente a frente al baúl, ni siquiera pudieron tocarlo. ¿Sabes por qué? El baúl empezó a sacudirse como si algo estuviese atrapado ahí. Se sacudía de tal manera que golpeaba la madera del baúl contra el piso y fue algo estremecedor totalmente para ellos, que solamente alcanzaron a tomar la fotografía y salieron corriendo. Mientras bajaban las escaleras, un sudor frío corría por ellos. Miedo a qué había en el baúl. Quizás ellos pensaron, tal vez el movimiento de los vehículos hacen que el baúl se mueva, pero no era un movimiento de que es por el movimiento de los vehículos. Era el movimiento exagerado de como que si algo estuviese encerrado ahí. Yo pienso que era un espíritu que estaba ahí y que ahí había algo que ellos ya no podían mirar o no debían mirar. Dime tú, ¿qué piensas? ¿Hubieses sentido miedo? ¿O te hubieses arriesgado, a pesar de que el baúl se estaba sacudiendo, lo hubieses abierto? Cuéntame en los comentarios.